mis dedicados exploradores de la historia. Acomódense, encuentren su lugar confortable y dejen que los ecos del pasado los inunden. Esta noche, viajamos de vuelta a uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, la peste negra. Una época en la que un asesino oculto acechaba la tierra y el miedo llevó a la gente a actos de crueldad inimaginables. Nos adentraremos en las devastadoras acusaciones, la violencia generalizada y la desesperada búsqueda de refugio en medio del terror. Antes de comenzar este relato inmersivo, tómense un momento para darle me gusta, compartir esta historia con alguien que necesite escucharla y déjenos sus pensamientos en los comentarios a continuación. Comencemos. Imagina, si quieres, un mundo dominado por un terror invisible. Una sombra tan vasta y absoluta que se tragó a casi la mitad de la población de todo un continente. Esta, mis amigos, era la Europa de mediados del siglo XIV, un mundo puesto de rodillas por la peste negra. Y en el crisol de tal miedo y devastación inimaginables, la humanidad, como suele hacerlo, buscó una explicación, a alguien a quien culpar. Y trágicamente, lo encontraron. Durante siglos, las comunidades judías de Europa habían existido en un equilibrio precario, a menudo protegidas por la doctrina oficial de la Iglesia, pero frecuentemente blanco de la ferviente animosidad cristiana. La Iglesia, en su sabiduría, reconocía las raíces judías del propio Jesús, un hecho que, al menos en el papel, ofrecía cierta medida de protección. Pero cuando la peste descendió con su brutalidad implacable e indiscriminada, el pensamiento razonado a menudo se disolvió en miedo primario y superstición desesperada. Piensa en ello, casi la mitad de la población desaparecida. Pueblos enteros diezmados. Familias aniquiladas. La magnitud del horror estaba más allá de la comprensión para personas que entendían poco o nada sobre la teoría de los gérmenes o la epidemiología. ¿Cómo más podría explicarse tal catástrofe, sino a través de la ira divina, o peor aún, a través de la mano malévola de un agente humano? Y así, una monstruosa acusación comenzó a susurrar, luego a gritar, a través del aterrado paisaje, los judíos estaban envenenando los pozos. Esta noción espantosa, esta mentira insidiosa, encontró un terreno fértil en una época madura con el antisemitismo existente. ¿Por qué los judíos? Bueno, por un lado, a menudo eran una comunidad distinta y a veces aislada, que conservaba sus propias costumbres y prácticas, incluidas las leyes dietéticas y a menudo fuentes de agua separadas dentro de sus guetos. Cuando la peste parecía atacar sus comunidades con menos ferocidad en algunas áreas, o simplemente cuando las mentes desesperadas buscaban un chivo expiatorio conveniente, esta diferencia se convirtió en una acusación condenatoria. La lógica, si se le puede llamar así, era brutalmente simple: si no morían tan rápidamente, debían ser ellos la causa. Y la presión para confesar, para los acusados, era inmensa. Imagina el terror de ser apresado, arrastrado ante turbas fanáticas y enloquecidas por el miedo o incluso ante las autoridades cívicas y sometido a la persuasión de la tortura. Las confesiones, obtenidas bajo una coacción inimaginable, eran luego exhibidas como prueba, avivando aún más las llamas de la paranoia y el odio. Era un ciclo vicioso y autoperpetuador de miedo, acusación y violencia. Los primeros susurros de esta terrible acusación rápidamente escalaron a un torrente de derramamiento de sangre. En abril de 1348, el horror comenzó en Toulon, Francia. El barrio judío fue saqueado, y 40 hombres, mujeres y niños judíos fueron asesinados en sus propios hogares. Esto no fue solo violencia aislada, fue un ataque sistemático. Poco después, el contagio de odio se extendió a Barcelona y otras ciudades catalanas, donde se desarrollaron atrocidades similares. A medida que la peste negra se afianzaba en Europa, también lo hacía la persecución de los judíos. A lo largo de 1349, una oscura sombra de masacres barrió el continente.
Nombres que una vez evocaron la vitalidad de la vida judía se hicieron sinónimo de sufrimiento inimaginable: Erfurt, Zúrich, Basilea, Frankfurt, Aragón, Fulda, Flandes. Cada nombre una lápida, cada lugar un testimonio de la crueldad humana nacida del miedo. Uno de los eventos más horribles, una fecha grabada en los anales de la infamia, ocurrió el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1349, en Estrasburgo. Imagina esto, una ciudad, aún no significativamente tocada por la plaga en sí, pero ya consumida por la histeria que la rodeaba. Alrededor de 2.000 almas judías fueron acorraladas y quemadas vivas. 2000 seres humanos, consumidos por el fuego, sus vidas extinguidas en un acto bárbaro de delirio colectivo. Y en el escalofriante aftermath, mientras las cenizas aún humeaban, los residentes cristianos de Estrasburgo tamizaron las ruinas, no con tristeza o remordimiento, sino para recoger las valiosas posesiones que los incendios habían perdonado. Un sombrío testimonio de las profundidades de la depravación que el miedo y la codicia podían inspirar. El siguiente septiembre, el horror continuó cuando 330 judíos más fueron quemados vivos en el castillo de Kyburg, al este de Zúrich. Cientos de comunidades judías, algunas que databan de siglos, fueron completamente destruidas durante este periodo. Para algunos, la elección se convirtió en una agonizante: enfrentar torturas y asesinatos seguros a manos de la multitud, o quitarse la vida para evitar el bautismo forzado o un final más brutal. En la primavera de 1349, la vibrante comunidad judía de Frankfurt del Meno fue aniquilada. A esto le siguió la destrucción de sus hermanos en Maguncia y Colonia. La población judía de Maguncia, que sumaba unas 3.000 almas, inicialmente luchó una resistencia desesperada contra probabilidades abrumadoras. Lograron contener a sus atacantes cristianos durante un tiempo, un testimonio de su coraje y resiliencia ante la aniquilación. Pero finalmente, el gueto fue invadido, y cada uno de sus residentes judíos fue asesinado. El 1 de marzo de 1349, la comunidad de Worms se enfrentó a un destino similar y devastador. Acusados de desatar la plaga, los judíos fueron atacados, sus casas en la Judengasse y el barrio de la sinagoga incendiadas. Los relatos contemporáneos hablan de más de 400 miembros de la comunidad asesinados, muchos eligiendo prender fuego a sus propias casas, quizás prefiriendo un final rápido y desafiante a los horrores que les esperaban a manos de la multitud. Y luego, lo inefable. En Speyer, los cadáveres judíos fueron simplemente desechados en barriles de vino y arrojados a las rápidas corrientes del Rin, una última indignidad. A finales de 1349, lo peor de los pogromos comenzó a ceder en la Renania, quizás porque simplemente quedaban menos comunidades judías por destruir. Pero el terror simplemente se desplazó, surgiendo en cambio cerca de las ciudades hanseáticas de la costa báltica y en Europa del Este. Para 1351, el recuento era verdaderamente asombroso: 350 incidentes de pogromos antijudíos, que resultaron en el exterminio de 60 comunidades judías importantes y 150 menores. Un continente se había vuelto contra sus vecinos, impulsado por un miedo tan profundo que rompió los lazos mismos de la humanidad. Las sombras del miedo, una vez susurradas, ahora gritaban, y los vientos helados de la paranoia azotaban un continente ya de rodillas. Tras las primeras y aterradoras oleadas de la peste, surgió un nuevo horror, uno nacido no de microbios, sino de la desesperación humana y el odio ancestral. Esta, mis amigos, es la historia de cómo la estructura misma de la sociedad comenzó a desmoronarse, exponiendo una vulnerabilidad a la malicia mucho más devastadora que cualquier enfermedad. Mientras la peste negra se abría paso por Europa, devorando a casi la mitad de la población, la mente humana, en su terror, buscaba desesperadamente una explicación. La ciencia, tal como la entendemos hoy, aún estaba a siglos de distancia, dejando un vacío enorme donde debería haber habido razón. Y en ese vacío,
como una serpiente venenosa, se deslizó el antiguo e insidioso chivo expiatorio, el judío. La postura oficial de la Iglesia, es crucial recordar, era proteger a las comunidades judías. Después de todo, Jesús mismo era judío. Pero en la práctica, la influencia de la Iglesia a menudo cedía bajo el peso del odio popular, un odio profundamente arraigado en siglos de prejuicios y malentendidos. Cuando llegó lo inexplicable, cuando la muerte acechaba cada puerta, la gente recurrió al objetivo más fácil, al otro entre ellos. Imaginen, si quieren, el terror puro y visceral. Un día, un pueblo vibrante y próspero, al siguiente, un fantasma de lo que fue, las calles llenas de muertos, las casas en silencio, salvo por los lamentos de los moribundos. Y entonces, un susurro, insidioso y frío, comienza a circular. Son los pozos, murmura alguien, están envenenados. Y con eso, el dedo apunta, inevitablemente, a la comunidad judía. ¿Por qué los judíos? El razonamiento, si es que se le puede llamar así, era retorcido y cruel. Algunos argumentaban que las comunidades judías estaban menos afectadas por la peste. Quizás, se postulaba, debido a sus costumbres distintivas, su énfasis en la limpieza, sus leyes dietéticas de kashrut, o quizás, simplemente por casualidad, una ligera anomalía estadística en un mar de muerte abrumadora. Pero para una población en pánico, esta resiliencia percibida, por más endeble que fuera, se convirtió en prueba de su culpa. Deben ser inmunes, deben ser la causa. Y bajo la agonizante presión de la tortura, algunos, sin duda, confesaron crímenes que nunca cometieron, con sus voces rotas, sus espíritus destrozados, solo para que el sufrimiento terminara. Las primeras ondas de esta nueva ola de terror comenzaron sutilmente, casi tímidamente, en abril de 1348. En Toulon, Francia, el barrio judío, una vez un bullicioso centro de vida y comercio, fue saqueado. 40 almas, inocentes y desprevenidas, fueron asesinadas en sus hogares. No por la peste, sino por sus vecinos. La violencia, una herida purulenta ahora abierta, se extendió rápidamente. Barcelona, otras ciudades catalanas, luego más adentro de Francia. Los pogromos, un término que se volvería horriblemente familiar en siglos posteriores, estallaron con escalofriante regularidad. Pero fue en 1349 cuando la locura realmente se apoderó de Europa. Los nombres de las ciudades ahora son monumentos a la crueldad humana: Erfurt, Zúrich, Basilea, Aragón, Fulda, Flandes. En estos lugares, y en innumerables otros, la narrativa de los pozos envenenados y la culpabilidad judía se solidificó en una verdad inquebrantable y aterradora en la mente de las masas. Y luego, está Estrasburgo. Una ciudad en Alsacia, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, un lugar que, para febrero de 1349, aún no había sentido toda la fuerza devastadora de la peste negra. Sin embargo, el miedo, los susurros, ya habían llegado, precediendo a la peste como un presagio de fatalidad. El día de San Valentín, 14 de febrero, un día tradicionalmente asociado con el amor y el afecto, los ciudadanos de Estrasburgo desataron un acto de barbarie sin precedentes. Imaginen la escena: 2000 hombres, mujeres y niños judíos, acorralados, acusados, condenados. No por un tribunal de justicia, sino por una turba consumida por el terror y la sed de sangre. Fueron llevados a un enorme andamio de madera, una pira construida no para dar calor, sino para la inmolación. El aire, ya denso con el frío del invierno, se llenó con el hedor del miedo, los gritos de los inocentes y luego, el rugido de las llamas. 2000 almas, quemadas vivas. Y mientras las cenizas humeaban, mientras los últimos vestigios de vida se desvanecían, la monstruosa realidad de la codicia humana asomó su fea cabeza. Los residentes cristianos de Estrasburgo, habiendo cometido un acto de horror inefable, luego buscaron entre los restos aún calientes, recogiendo meticulosamente las posesiones valiosas, el oro, las joyas, cualquier cosa que hubiera sobrevivido al infierno, pertenecientes a las personas que acababan de asesinar.
Un cuadro escalofriante de fe pervertida y humanidad perdida. Las masacres continuaron. En septiembre, apenas unos meses después de Estrasburgo, 330 judíos más fueron quemados vivos en el castillo de Kyburg, al este de Zúrich. Cientos de comunidades judías, vibrantes centros de cultura y fe, fueron completamente aniquiladas. Ante la elección entre el bautismo forzado y una muerte horrible, muchos, se nos dice, optaron por prender fuego a sus propias casas, abrazando las llamas en lugar de renunciar a su herencia. En Maguncia, una comunidad de 3.000 se defendió valientemente, conteniendo a los atacantes por un tiempo, una última resistencia desesperada, pero finalmente, ellos también fueron abrumados, sus vidas extinguidas. En Worms, más de 400 sufrieron un destino similar, su Judengasse, su barrio sinagogal, consumido por el fuego. En Speyer, el desprecio por los muertos judíos fue tan profundo que sus cuerpos fueron arrojados sin ceremonias a barriles de vino y lanzados al Rin, una última y cruel indignidad. A finales de 1349, lo peor de los pogromos había amainado en Renania, pero la marea de violencia simplemente se desplazó, moviéndose hacia el este, hacia las ciudades hanseáticas de la costa báltica y hacia Europa del Este. Para 1351, un sombrío recuento revela 350 incidentes de pogromos antijudíos, con 60 comunidades judías mayores y 150 menores completamente destruidas. El número de vidas perdidas es casi inimaginable. Este antisemitismo generalizado, este odio arraigado en el tejido social del siglo XIV, proporcionó un terreno fértil para que las acusaciones echaran raíces. Para muchos, la propia peste fue vista como un castigo divino por las malas costumbres de la sociedad, y los enemigos de Cristo, los judíos, eran un objetivo obvio. La velocidad y escala de estas persecuciones, alimentadas por el miedo y el oportunismo económico, grabaron una cicatriz indeleble en la historia de Europa. Pero en medio de esta oscuridad hubo destellos de luz, por tenues que fueran. A continuación, dirigiremos nuestra atención a las súplicas desesperadas de un papa y el santuario inesperado ofrecido por un rey, individuos que se atrevieron a oponerse a la abrumadora marea de locura, tratando de proteger a aquellos que fueron tan cruelmente perseguidos. Porque incluso en las horas más oscuras, el espíritu humano, en algunos, aún se aferraba a la compasión. A medida que los fuegos del miedo se desataban por todo el continente, alimentados por la ignorancia y la superstición, unas pocas voces de la razón, aunque trágicamente pocas, se alzaron por encima del estruendo de la locura. Eran faros solitarios en una tormenta, esforzándose por proteger a los inocentes del insaciable deseo de la turba por un chivo expiatorio. Entre ellos, quizás el más prominente, fue el Papa Clemente V. Ahora, es crucial entender la postura oficial de la Iglesia hacia el pueblo judío durante este periodo. Oficialmente, la Iglesia, en su doctrina, abogaba por su protección. Esto se arraigaba, en parte, en la creencia fundamental de que Jesús mismo era judío. Sin embargo, como suele ser el caso con la política oficial frente a la realidad vivida, la aplicación práctica era un asunto mucho más complejo y a menudo brutal. A pesar de las protecciones oficiales, las comunidades judías fueron frecuentemente sometidas a una intensa animosidad cristiana, un odio arraigado que bullía bajo la superficie y, en tiempos de crisis, estallaba en una violencia horrible. Cuando la peste negra descendió, una calamidad como nunca antes Europa había presenciado, destrozando sociedades y diezmando poblaciones, la gente estaba completamente perdida. No tenían un marco científico para comprender al asesino invisible que les arrebataba a sus seres queridos y convertía ciudades enteras en cementerios. En este vacío de comprensión, en este abismo de terror, buscaron desesperadamente una explicación, algo, cualquier cosa, para dar sentido a lo sin sentido. Y así, el viejo chivo expiatorio, las comunidades judías que vivían entre ellos, se convirtió en el objetivo conveniente, pero totalmente infundado. Las acusaciones eran monstruosas,
Que los judíos estaban envenenando deliberadamente los pozos, que estaban conspirando para destruir la cristiandad a través de esta pestilencia. Esta mentira insidiosa se extendió como una enfermedad en sí misma, infectando mentes con un odio irracional. Es una ironía amarga, ¿no? Las mismas personas a las que se culpaba a menudo soportaban la ira de la plaga junto con sus vecinos cristianos. Aunque algunos historiadores han especulado que ciertas prácticas judías, como el lavado ritual de manos y un énfasis general en la limpieza, podrían haber ofrecido alguna protección menor, accidental y ciertamente no inmunizante, esta teoría sigue siendo muy debatida y en gran parte sin fundamento. La plaga, recordemos, se propagaba principalmente por picaduras de pulgas, un mecanismo que la higiene por sí sola no podía detener. Además, no debemos olvidar la horrible verdad, muchos judíos fueron sometidos a torturas inimaginables, coaccionados a confesar estos crímenes fabricados, sus desesperadas súplicas de inocencia ahogadas por los gritos de sus verdugos. Como hemos visto, los brotes iniciales de violencia fueron rápidos y brutales. Toulon, Barcelona, las ciudades de Aragón y Flandes, todas se convirtieron en escenarios de actos inefables. Pero la magnitud de las masacres y la profundidad de la depravación alcanzaron nuevas alturas en 1349. Hablamos de Estrasburgo, donde 2000 almas fueron quemadas vivas el día de San Valentín, sus posesiones terrenales saqueadas por las mismas personas que acababan de orquestar su desaparición. Pero Estrasburgo estuvo lejos de ser un incidente aislado. Erfurt, Zúrich, Basilea, Fulda, los nombres resuenan con los gritos de los inocentes. En la primavera de 1349, la próspera comunidad judía de Frankfurt del Meno fue aniquilada. A esto le siguieron atrocidades similares en Maguncia y Colonia. Imaginemos, por un momento, a la población judía de Maguncia, de 3000 personas, luchando inicialmente, defendiendo sus hogares, sus familias, con cada gramo de su ser. Pero el peso de la turba cristiana, alimentada por el miedo y el odio, finalmente los abrumó, y todos y cada uno perecieron. Luego estuvo Worms, el 1 de marzo de 1349. Otro pogromo devastador, nacido de las mismas acusaciones. La Judengasse, el barrio judío, y la sinagoga, incendiadas. Relatos contemporáneos hablan de más de 400 miembros de la comunidad, muchos eligiendo prender fuego a sus propias casas, un acto desesperado y agonizante para evitar el bautismo forzado o un final más horrible a manos de la turba. El propio Rin se convirtió en una tumba acuática en Speyer, cadáveres judíos arrojados sin ceremonias en barriles de vino y lanzados al río. A finales de 1349, lo peor de los pogromos de Renania había amainado, dejando un rastro de cenizas y una pena inefable. Pero la marea de violencia simplemente se desplazó, moviéndose hacia el este, hacia las ciudades hanseáticas de la costa báltica y hacia Europa del Este. Para 1351, las estadísticas son verdaderamente escalofriantes, 350 incidentes de pogromos antijudíos. 60 comunidades judías mayores y 150 menores completamente destruidas. Mundos enteros, construidos durante generaciones, borrados de la existencia en un paroxismo de miedo. Sin embargo, en medio de esta locura, hubo quienes reconocieron la injusticia, quienes vieron a través de las mentiras y quienes, a pesar de la marea abrumadora, intentaron detener el derramamiento de sangre. El Papa Clemente V, el benedictino de origen francés, Pierre Roger, fue uno de esos hombres. Emitió 2 bulas papales en 1348, poderosas condenas de la violencia y las acusaciones infundadas. Declaró inequívocamente que aquellos que culpaban a la plaga de los judíos habían sido seducidos por ese mentiroso, el diablo. Subrayó que la plaga, un juicio divino, estaba afectando a judíos y cristianos por igual, demostrando lo absurdo de las acusaciones. Incluso instó a su clero a proteger activamente a las comunidades judías y les ofreció protección papal en Aviñón, la sede del papado en ese momento. Fundamentalmente, Clemente no actuaba únicamente por motivos morales, su médico personal, Guy de Chauliac, un hombre de ciencia para su época, proporcionó un razonamiento médico.
argumentando a partir de sus propias observaciones de los infectados que los judíos no tenían la culpa. Sin embargo, la autoridad del Papa, aunque inmensa, no era absoluta. Sus esfuerzos fueron trágicamente socavados por figuras como el recién elegido Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos, con un ojo cínico puesto en el beneficio político y financiero, declaró que la propiedad de los judíos asesinados en disturbios sería confiscada, dando efectivamente a las autoridades locales un poderoso incentivo financiero para hacer la vista gorda o incluso participar activamente en las atrocidades. Este cálculo político, esta voluntad de sacar provecho del terror, limitó en gran medida la influencia del Papa en gran parte de Europa occidental. Si bien Clemente VI logró salvar muchas vidas judías en Aviñón, donde su poder era directo e inmediato, sus súplicas a menudo cayeron en oídos sordos en regiones donde los gobernantes locales veían una oportunidad en el caos. Pero había otro santuario, una luz creciente en el este. El rey Casimiro III de Polonia, un gobernante con una previsión y un pragmatismo notables, extendió una mano acogedora a los judíos perseguidos. Este no fue un acto repentino de caridad. Casimiro tenía un historial de protección de las comunidades judías. Ya en 1334, había confirmado los privilegios concedidos a los judíos en 1264, llegando incluso a prohibir el secuestro de niños judíos para el bautismo forzado bajo pena de muerte e imponiendo fuertes castigos por la profanación de cementerios judíos. Casimiro no solo estaba bien dispuesto hacia el pueblo judío, sino que también era muy consciente de su potencial económico, comprendiendo el valor que aportaban a su reino en desarrollo. Y así, mientras los fuegos del prejuicio consumían Europa occidental, comenzó una migración, un movimiento hacia el este de la judería del norte de Europa, buscando refugio y un nuevo comienzo en Polonia y Lituania. Esta migración, nacida de la persecución, daría forma a la demografía de la judería europea durante siglos, sentando las bases de la vibrante y numerosa población judía en Polonia que existiría hasta los horrores del siglo XX. La violencia, como la propia plaga, finalmente disminuyó entre 1350 y 1351. La fiebre de las masacres amainó, pero las corrientes subyacentes de persecución y discriminación permanecieron, un zumbido constante y escalofriante bajo la superficie de la sociedad europea. Las cicatrices de 1349, el recuerdo de los incendios y los gritos, perdurarían durante generaciones. El legado de la peste negra, un periodo de sufrimiento humano sin precedentes, no fue solo los millones perdidos por la enfermedad, sino también el profundo y devastador impacto del odio y los prejuicios humanos, una oscuridad que, incluso hoy, sirve como una dura advertencia de la historia. Las cicatrices de 1349 eran profundas, tallando marcas indelebles en el tejido de la sociedad europea que darían forma a su futuro durante siglos. La peste negra, un implacable Grim Reaper, no solo redujo las poblaciones, expuso las líneas de falla del miedo, la ignorancia y los prejuicios que yacían justo debajo de la superficie de la vida medieval. Y en ningún lugar se revelaron estas fisuras de manera más brutal que en la persecución de las comunidades judías. Imagina un continente dominado por un enemigo invisible, una plaga que derribó a reyes y plebeyos por igual, dejando atrás solo el hedor de la muerte y la pregunta que carcomía, ¿por qué? Cuando la comprensión científica era rudimentaria, la mente humana, en su terror, buscaba respuestas, y a menudo, buscaba a alguien a quien culpar. La postura oficial de la Iglesia, en teoría, era proteger a las comunidades judías, reconociendo su herencia, pues incluso el propio Jesús era judío. Sin embargo, en la práctica, la realidad era una historia mucho más oscura y brutal. A medida que la plaga se extendía por Europa, diezmando casi la mitad de su población, una narrativa monstruosa comenzó a afianzarse. Susurros, luego gritos, luego acusaciones directas, declaraban que los judíos eran responsables. Eran los envenenadores de los pozos, los orquestadores de esta ira divina, o eso se hizo creer a las aterrorizadas masas.
Este horripilante chivo expiatorio no fue del todo aleatorio. Las comunidades judías, por diversas razones, a menudo vivían algo separadas de sus vecinos cristianos. Muchos optaron por no usar los pozos comunes de la ciudad, confiando en sus propias fuentes, y las leyes de la Kashrut promovían un estándar más alto de limpieza personal. En un momento en que la higiene básica a menudo era deficiente, estas prácticas podrían haber ofrecido inadvertidamente una pequeña ventaja estadística contra la propagación de enfermedades, aunque la plaga, propagada por picaduras de pulgas, habría sido igualmente devastadora. Pero para los desesperados e ignorantes, esta diferencia percibida alimentó la sospecha, transformándose en convicción bajo el aplastante peso del miedo. Las acusaciones, desprovistas de verdad, a menudo se extraían a través de los medios más brutales imaginables, la tortura. Bajo la agonizante presión del potro o la bota, se coaccionaba a individuos inocentes para que confesaran crímenes inconfesables, confirmando los temores más oscuros de sus verdugos. Estas confesiones forzadas luego sirvieron como prueba, encendiendo un infierno de violencia que consumiría innumerables vidas y siglos de comunidades establecidas. Los primeros temblores de este horror golpearon en abril de 1348, en Toulon. El barrio judío fue saqueado y 40 judíos fueron asesinados en sus hogares. Este acto inicial de barbarie fue simplemente un preludio. Pronto, la violencia estalló en Barcelona, luego se extendió como un contagio por otras ciudades catalanas. En toda Francia, durante el pico de la peste negra en la primavera de 1348, los pogromos se hicieron cada vez más frecuentes. Pero 1349 marcó verdaderamente un punto bajo de la crueldad humana. Las masacres y persecuciones se extendieron por Europa. Los nombres de las ciudades ahora resuenan con los gritos de los inocentes: Erfurt, Zúrich, Basilea, Frankfurt, Aragón, Fulda y las ciudades de Flandes. Uno de los episodios más horribles se desarrolló el día de San Valentín, el 14 de febrero, en Estrasburgo. Aquí, incluso antes de que la plaga se apoderara por completo de la ciudad, una fiebre de miedo y odio se había apoderado. Alrededor de 2000 judíos fueron quemados vivos en un espectáculo grotesco. Y mientras las cenizas aún humeaban, los residentes cristianos, con una escalofriante falta de humanidad, revisaron las ruinas, recogiendo las valiosas posesiones de aquellos a quienes acababan de asesinar, posesiones no consumidas por las llamas. El siguiente septiembre, surgió otro relato escalofriante del castillo de Kiburg, al este de Zúrich, donde 330 judíos encontraron su fin, quemados vivos. Cientos y cientos de comunidades judías fueron aniquiladas durante este periodo. Algunos individuos, en su desesperación final, optaron por quitarse la vida en lugar de enfrentar las brutales persecuciones o las conversiones forzadas. En la primavera de 1349, la vibrante comunidad judía de Frankfurt am Main fue completamente aniquilada. Esto fue seguido por destrucciones similares en Maguncia y Colonia. En Maguncia, la población judía de 3000 personas inicialmente luchó, defendiendo su gueto con increíble coraje contra sus atacantes cristianos. Pero finalmente, fueron abrumados, y cada uno fue brutalmente asesinado. El primer día de marzo de 1349, la comunidad judía de Worms sufrió un devastador pogromo. Acusados, como siempre, de causar la plaga, fueron atacados, y gran parte de la Judengasse, la calle judía, y el barrio de la sinagoga fueron incendiados. Los relatos contemporáneos hablan de más de 400 miembros de la comunidad asesinados, muchos eligiendo el infierno de sus propias casas en lugar del horror del bautismo forzado. En Speyer, emerge un detalle macabro y escalofriante: los cadáveres judíos fueron arrojados en barriles de vino y luego arrojados a las frías e indiferentes aguas del Rin. A fines de 1349, lo peor de estos pogromos de Renania comenzó a disminuir, pero la ola de violencia simplemente se desplazó hacia el este, arrastrándose hacia las ciudades hanseáticas de la costa báltica y hacia Europa del Este. Para 1351, la magnitud de la tragedia era casi inimaginable: 350 incidentes de pogromos antijudíos,
con 60 comunidades judías mayores y 150 menores completamente aniquiladas. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, existió un atisbo de humanidad y, de hecho, de cordura. El Papa Clemente V, un benedictino de origen francés, hizo un valiente esfuerzo por detener la marea de la locura. En dos bulas papales emitidas en 1348, declaró inequívocamente que aquellos que culpaban a la plaga de los judíos estaban seducidos por ese mentiroso, el diablo. Destacó, con razón y compasión, que la plaga afectó a judíos y cristianos por igual, demostrando que los judíos no podían ser su causa. Instó al clero a proteger a las comunidades judías e incluso ofreció protección papal dentro de Aviñón. Los esfuerzos de Clemente fueron reforzados por su médico personal, Guy de Chauliac, cuyas observaciones médicas contradecían directamente las acusaciones infundadas. Sin embargo, la influencia del Papa, por vasta que fuera, resultó limitada frente al pánico generalizado y la avaricia de los gobernantes locales. El recién elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos IV, incluso hizo que la propiedad de los judíos asesinados en disturbios fuera confiscada, creando un perverso incentivo financiero para que las autoridades locales hicieran la vista gorda ante las atrocidades. Si bien el Papa salvó muchas vidas en regiones donde su influencia directa era más fuerte, como Aviñón, en otros lugares, sus súplicas a menudo cayeron en oídos sordos. Cuando la plaga finalmente comenzó a disminuir en 1350, también lo hizo la violencia frenética contra las comunidades judías. Para 1351, el periodo más intenso de persecución había pasado, aunque una corriente subterránea persistente de discriminación y hostilidad permaneció. Este horrible capítulo, sin embargo, tuvo una consecuencia profunda y duradera que reconfiguraría la demografía de la judería europea durante siglos, una migración masiva hacia el este. Las comunidades judías, huyendo del terror y las masacres de Europa occidental, buscaron refugio en Polonia y Lituania. El rey Casimiro III de Polonia, un gobernante astuto y pragmático, les concedió santuario y protección con entusiasmo. Esto no era del todo nuevo para él, tenía un historial de edictos favorables hacia los judíos, reafirmando sus privilegios e incluso imponiendo la pena de muerte por el secuestro de niños judíos para el bautismo forzado. Casimiro reconoció el potencial económico de la población judía y en su laboriosidad y habilidades vio una oportunidad para enriquecer su reino. Esta migración, un legado directo de la peste negra, contribuyó profundamente al establecimiento de la gran y vibrante población judía en Polonia que existió hasta principios del siglo XX. Considérese esto, aproximadamente 3,5 millones de judíos vivían en Polonia en el momento del ascenso de Adolf Hitler al poder, una realidad demográfica moldeada, en parte, por los aterradores acontecimientos de 1349. Incluso en las propias comunidades judías, el recuerdo de estas atrocidades ardía intensamente, aunque los relatos escritos tardaron en surgir. Durante casi 350 años, estas historias se transmitieron oralmente, en cuentos judíos. No fue hasta 1696 que comenzaron a circular los relatos de Yifta Yosef ben Naftali Hirt Sigel Manspach, conocido como Huspes Chames. Como escriba y guardián de la comunidad de Worms durante décadas, sus escritos tenían como objetivo mostrar que los judíos no eran víctimas pasivas, sino que buscaban activamente evitar convertirse en chivos expiatorios. Aunque su afirmación de resistencia armada es debatida por algunos historiadores, sus relatos subrayan el profundo impacto que estos eventos tuvieron en la memoria colectiva judía. La peste negra, entonces, no fue solo una catástrofe médica, fue un crisol social. Puso al descubierto los peores impulsos de la humanidad, el miedo, los prejuicios y una desesperada necesidad de culpar. Pero también ilustró la resiliencia del espíritu humano, la búsqueda de santuario y el legado perdurable de comunidades remodeladas por dificultades inimaginables. Las cicatrices de 1349, en su trágica y violenta historia, sin duda dieron forma a la Europa moderna que conocemos hoy, un testimonio de cuán profundamente el pasado continúa vibrando en el presente. Al cerrar este sombrío viaje,
recuerden que los susurros del pasado continúan dando forma a nuestro presente. La historia de la persecución durante la peste negra es un crudo recordatorio de la capacidad de la humanidad tanto para la crueldad como para el coraje. Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda en la historia. Si se encontraron perdidos en esta narrativa, por favor consideren darle me gusta a este video, dejando un comentario con sus reflexiones y suscribiéndose para más viajes a través del tiempo. ¿Qué otros rincones ocultos de la historia les gustaría explorar a continuación? Hasta la próxima, sigan vibrando con la historia.